Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Génesis capítulo 17, verso 5. Buenas noches, hermanos. Los saludo hoy 16 de junio, mes de los padres. Les doy la bienvenida a este tiempo de comunión de los miércoles con la palabra enfocada, la iglesia hoy. En esta ocasión meditaremos con el tema menospreciar la vida. Les recomiendo oír muy atentamente y con fe para recibir el suministro del Espíritu Santo. Buenas noches, hermanos. Continuando el tema general, la iglesia hoy, les invito a que meditemos juntos esta noche con el tema menospreciar la vida. Vamos a orar. Amado Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por esta nueva oportunidad que nos das. Nos presentamos delante de ti en el nombre poderoso de Cristo Jesús para bendecir tu nombre y para disfrutar tu bendición. Deseamos ser impartidos con tu vida, Señor. Llénanos más y más de ti. Háblanos, Señor. Guíanos por tu luz y tu verdad delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Les invito a que abramos nuestras Biblias primeramente en Apocalipsis capítulo 12, verso 11. Apocalipsis capítulo 12, versículo número 11. Dice Apocalipsis 12, 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Este versículo, que ya lo habíamos meditado un poco, fue la base que usó la hermana Ángela justamente el miércoles pasado cuando nos compartió la sangre del Cordero, hablando de las armas que tenemos para enfrentar al enemigo que el pastor Ariel nos predicó también hace 15 días, indicando, como dice la palabra de Dios, que es el diablo. Tenemos muchas armas y es necesario conocerlas, saberlas usar y usarlas. No es suficiente con conocerlas, tampoco es suficiente con conocerlas y saberlas usar, sino que también necesitamos hacer el ejercicio, utilizarlas, aprovechar todo ese potencial que hay en esas armas. Son poderosas en Dios. El versículo 11 dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. En el contexto nos damos cuenta quiénes son esos ellos y a quién han vencido. Los ellos que menciona el versículo número 11 son los vencedores que son presentados en Apocalipsis capítulo 12, que también son mencionados en Apocalipsis capítulo 3 y Apocalipsis capítulo 2. Capítulo 2 y 3 de Apocalipsis nos muestran los vencedores, al igual que el capítulo 12. ¿Cómo hicieron para vencer? Se mencionan 3 armas en este verso número 11. La primera, que es mencionada, la sangre del Cordero. La segunda, que es mencionada, la palabra del testimonio de ellos. Y la tercera arma que es mencionada es: y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. No tiene nombre de arma, no pareciera un arma, pero si miramos el asunto gramatical, nos damos cuenta que está hablando de un arma, porque dice: y ellos le han vencido por medio de, y luego enumera esas 3 cosas, esos 3 elementos, lo cual indica que son armas. Así como la sangre del Cordero, así como la palabra del testimonio, también menospreciar las vidas hasta la muerte, o menospreciar la vida hasta la muerte, es un arma, es un arma poderosa. Parece extraño eso de menospreciar la vida. O sea que no nos importa, ni siquiera nos vamos a bañar, ni vamos a comer, ni a dormir, ni cuidar la vida, mucho menos disfrutarla. Vamos a enfrentar cualquier tipo de peligro porque vamos a menospreciar la vida, como dice Apocalipsis capítulo 12, verso 11. Pues no es así, hermanos. No se trata de un descuido, y vamos a mirar por la palabra de qué se trata esta poderosa arma. Hace varios años,
Calculo que eso fue aproximadamente en el año 2013, más o menos fue en el 2013, que estuvimos mirando Mateo capítulo 16, que entre otras cosas es algo que nos corresponde ver sin falta este año 2021. Tenemos que mirar detenidamente ese capítulo 16 de Mateo. Les invito a que me acompañen, por favor, allí. Vamos a mirar una parte muy importante. Les decía que en el año 2013 más o menos estábamos meditando en Mateo capítulo 16 y encontramos unas cosas muy asombrosas, unas cosas que compartí con un pastor. Vamos a ubicarnos allí y les voy a contar la anécdota. Mateo capítulo 16 del verso 23 al verso 26. Mateo 16 verso 23 al verso 26 dice: pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Estos dos pasajes son muy relacionados: Apocalipsis capítulo 12 verso 11 y esta porción del capítulo 16 que acabo de leer aquí en el Evangelio de Mateo. En ese entonces recién estábamos aprendiendo acerca de la salvación del alma. Fue un tema que revolucionó mucho nuestras vidas en esa época, 2012, 2013, 2014 en adelante. Estábamos aprendiendo muchas cosas, seguimos aprendiendo, no es que ya terminamos de aprender. Gracias al Señor hemos podido ver algunas cosas, sabemos que hay muchas que hay pendientes por mirar, y atesoramos cuando el Señor nos va revelando la palabra. Estamos contentos por lo que hemos visto y estamos abiertos a que el Señor nos siga enseñando. En ese entonces que hablábamos de la salvación del alma, vimos acá algo muy especial en los versículos número 25 y 26. El verso 25 dice: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Habla de vida. La palabra vida está utilizada en el verso 25 de Mateo 16. Luego en el verso 26 dice: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Y luego dice: ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? Y al mirar la estructura, yo no soy experto, pero tenemos que mirar la gramática, tenemos que mirar cómo se articulan los textos, cómo se articulan las palabras, los párrafos. El verso 25 nos menciona dos veces la palabra vida, y el verso 26 nos menciona dos veces la palabra alma. Mirándolo en contexto, así como en el año 2013 lo miramos en contexto, yo entendía que esa misma palabra vida equivalía a la palabra alma. La palabra vida del verso 25 equivalía a la palabra alma del verso 26, mirándolo en contexto. Por supuesto que vida es una palabra y alma es otra palabra. De hecho, significan cosas distintas, vida y alma. Pero en el contexto, yo empecé a sentir, perdón por usar esa expresión, pensé que recibía de parte de Dios como una información, como una revelación. ¿Qué revelación? Que esa vida y esa alma eran igual, eran la misma cosa. Cuando hablé con un pastor, como les estaba contando, le compartí a un pastor, le dije: pastor, mire lo que dice esto. Le dije: hermano tal, yo le tengo mucho cariño a él, no le digo pastor, realmente no le dije pastor, lo llamé por su nombre. Y le dije: mira lo que encontré acá, y hablaba en términos que la palabra vida y alma eran lo mismo. O sea que aquí lo que estaban hablando era de la salvación del alma y cómo podemos ganar el alma.
Aquí el Señor le está diciendo a Pedro y a los demás discípulos algo muy especial. Entonces él me dijo, no, pero es que no puedes cambiar una palabra por la otra. No puedes venir con la palabra vida en el verso 25 y en el verso 26 alma y decir que es lo mismo. No puedes decir eso. Y yo tenía un sentir pues muy adentro que sí era lo mismo, pero lo que me decía este hermano, lo que me decía este pastor, era totalmente correcto. Yo no puedo usar indistintamente una palabra y después la otra como si fuera lo mismo. Aunque yo sentía, aunque yo pensaba, aunque presentía que era lo mismo, yo no lo podía afirmar. Yo no tenía ningún argumento sólido para afirmar que era lo mismo. Entonces, un poco después, creo que fue como unos 2 años después, que pude estudiar una Biblia interlineal griego. Viene en español y en griego, viene cada línea en español y abajo cada línea en griego. Es una Biblia muy especial, la traducción es literal, entonces traduce palabra por palabra, entonces uno puede mirar exactamente la palabra vida del verso 25, cómo está escrita en griego, ahí debajito uno la ve en griego. ¿Ve? Qué interesante. Y luego miré la palabra alma del verso 26, cómo estaba escrito en griego. Hermanos, ¿qué encontré? Que es la misma palabra. Ese sentir que tenía no era porque sabía griego, era porque el Señor me estaba diciendo. El Señor dice, no, pues este hombre no va a comprender ese texto. Yo le voy a decir, le voy a soplar, le voy a revelar, para hablarlo técnicamente, que esa palabra vida del verso 25 equivale a alma del verso 26. Ya lo tenía, pero no lo podía afirmar. Y muy bien hizo este pastor, este hermano, en decirme, no puedes hacerlo. Y verdad, no puede hacerlo. Hay muchas cosas que uno puede saber, que el Señor puede informarle a uno, y uno no hace bien en decirlo, por lo menos no a todas las personas, de pronto a las demás de confianza. Y yo a este hermano le tengo mucho cariño y mucha confianza, y pienso que hice bien en decírselo a él, porque mira que él me ayudó a corregir la manera, no puedes decirlo. Y luego entonces ya encontré una manera de poder decirlo en propiedad, no solamente porque había algo interno mío, sino algo general, abierto para todo el mundo, que es el idioma griego. Y es una Biblia interlineal griega que podemos conseguir en internet. Pues tú vas a internet y buscas Biblia interlineal griega y ahí te sale. Y puedes buscar y puedes verificar lo que te estoy diciendo. Luego fui a Apocalipsis capítulo 12, verso 11, a mirar cuál era esa vida que menosprecian los vencedores que son mencionados allí. A ver cómo estaba escrito en griego. ¿Y qué encontré, hermanos? ¿Qué crees? La misma palabra en griego. Es decir, vida, las dos palabras vidas del verso 25 de Mateo 16 equivalen a las dos palabras alma del verso 26 de este mismo capítulo. Y equivalen a la misma palabra vida usada en Apocalipsis capítulo 12, 11, cuando dicen que han vencido al enemigo, a Satanás, por medio de la sangre del Cordero, de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Es la misma raíz griega, la misma palabra griega. ¿Qué quiere decir eso? Que en el contexto son la misma cosa. Así que ese menosprecio de la vida que habla Apocalipsis capítulo 12, 11, no es el menosprecio en el sentido de que voy a descuidarme, sino que es el menosprecio del alma. Algunas traducciones lo presentan como vida del alma. Incluso yo me ofusqué un poco, ¿cómo así esta traducción? Porque dice vida del alma. Cuando vi la Biblia interlineal griega, entonces comprendí que se puede decir vida, se puede decir alma, o se puede decir vida del alma. Aquí en el capítulo 16, cuando el Señor Jesús reprende a Pedro, porque le dice en el verso 23, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. ¿Por qué lo reprende? ¿Por qué era tropiezo? Dice luego, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Cuál era el problema de Pedro? Que solamente se fijaba en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Tenemos que fijarnos en las cosas de Dios.
Claro, estamos acá entre los hombres y tenemos que mirar las cosas de los hombres, pero tenemos que mirar las cosas de Dios. El Señor le acaba de decir al apóstol Pedro que él tenía que ir a Jerusalén y que iba a sufrir mucho y que iba a morir y que iba a resucitar. Y él se quedó solamente con el sufrir y con el morir, que son las cosas terrenales. En nuestra debilidad podemos entender qué es sufrir, podemos entender qué es la muerte, pero nos cuesta creer qué es resurrección. Pero el Señor le dijo no 2 cosas, sino 3. Voy a sufrir, voy a morir y voy a resucitar. Él solamente se quedó en el plano terrenal, en el plano humano, en las cosas de los hombres. Y por eso quiso reconvenir al Señor Jesús para que no fuera a Jerusalén a sufrir y a morir. Y Él lo reprende. Solamente estás fijándote en las cosas de los hombres. Y luego entonces le dice en verso 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y ese negarse a sí mismo equivale a menospreciar la vida. Pero ya sabemos qué vida, la vida del alma. Menospreciar el alma. El alma tiene apetitos, el alma quiere dormir, el alma quiere comer, el alma quiere hacer muchas cosas, a veces cosas indebidas. Satanás nos incita para desear con toda nuestra alma cosas que no son convenientes, cosas que ofenden al Señor. Y muchas veces nosotros caemos en esa tentación por darle gusto al alma, por satisfacer nuestro deseo del alma. A veces ya estamos llenos y queremos un poquito más y comemos. Eso no lo necesitaba el cuerpo, pero es un deseo del alma y no queremos sacrificar el alma, no nos queremos negar a nosotros mismos y nos comemos otro pedazo de chicharrón o nos comemos otro poco de helado y nos afectamos, salimos afectados, salimos dañándonos. De pronto no nos dañamos físicamente, pero acostumbrarnos a satisfacer los apetitos del alma, los deseos del alma, los caprichitos del alma. A mí me gusta decir que lo contemplamos como si fuera un bebé y le cogemos los cacheticos al alma. Tranquila alma, quiere dormir otro ratico, duerma pues otro ratico. Y le da pereza orar, no se conecte a la oración. Le da pereza meditar la palabra, tampoco, no, tranquilo, quédese viendo televisión, quédese durmiendo, váyase de paseo. Hay cosas que el alma nos pide que no nos convienen. Y cuando acostumbramos a satisfacerlas, entonces nos quedamos solamente en lo terrenal y no ponemos la mirada en las cosas de Dios. Ahí somos tropiezo para el propósito de Dios. Pedro fue tropiezo para el Señor Jesús. Nosotros somos tropiezo para la obra del Señor. Somos tropiezo para otras personas cuando nos fijamos solamente en lo terrenal y no consideramos las cosas de Dios. Así que ya sabemos en propiedad que este título del tema de hoy, que es menospreciar la vida, se trata específicamente de menospreciar la vida del alma o menospreciar el alma. Y no es menospreciarla porque sí, sino menospreciarla por causa del Señor Jesús. Es decir, si esto no le agrada al Señor, pues no lo voy a hacer. Me voy a negar a eso con tal de seguir al Señor. El Señor dijo claramente en el versículo número 24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y luego advierte el verso 25, el que quiera salvar su vida, la perderá. El que diga, no, yo no voy a negarme esos deseos que tengo, yo no voy a negar esos caprichitos. El que quiere hacer eso, el que hace eso, el que satisface todos sus caprichitos, todos los caprichitos del alma, no pierde el alma ahorita, la está ganando, la está salvando, la está satisfaciendo. Pero ¿qué dice el verso 25? El que quiera salvar su vida, ese es tiempo presente, dice, la perderá, tiempo futuro. Y todo el que pierda su vida, pierda, tiempo presente, por causa de mí, dice el Señor Jesús en el verso 25, la hallará, tiempo futuro. El que pierda su alma ahorita, en el futuro la va a ganar. Pero el que salve su alma ahorita, en el futuro la va a perder. Aquí no se da más información, más que está relacionado con el reino, como acabamos de leer. O si usted termina de leer los últimos versos de este capítulo, se da cuenta que está relacionado con el reino, con la segunda venida del Señor Jesús. Y si miramos el asunto, el concepto de la salvación del alma, ¿qué quiere decir la salvación del alma? Que ya lo hemos encontrado años anteriores,
Se trata de reinar con Cristo durante el milenio. Salvación del alma, ese concepto salvación del alma es reinar con Cristo en la próxima dispensación que es el milenio. Entonces, ¿qué es perder el alma? Perder el alma es no reinar con Cristo. No disfrutar esos 1000 años reinando con Cristo. No disfrutar de las bodas del Cordero que reciente charlamos. No disfrutar con Cristo en el milenio. Eso es perder el alma. El que pierde el alma ahorita, el que se restringe, el que no da gusto a los deseos de su alma ahorita, en el futuro la va a hallar. El que se restringe no porque sí, no por una autodisciplina, sino por causa del Señor Jesús, por obedecer al Señor, por agradar solamente al Señor, el que se restringe ahorita, en el futuro va a ganar el alma. Pero el que no le importa cómo vive, con tal de satisfacer todos sus caprichos, todos sus deseos, habla como quiere, piensa como quiere, siente como quiere y actúa como quiere. Él define, como si él fuera dueño de sí mismo, como si él mismo fuera su Señor, y no tiene en cuenta al Señor Jesús, el que no se restringe, el que no tiene esa situación de vida que nos presenta el apóstol Pablo en Efesios. Me gusta mucho como Pablo en Efesios dice: yo preso en el Señor Jesús. El apóstol Pablo estaba preso en el Señor Jesús, es decir, el Señor Jesús era una cárcel y él estaba metido en esa cárcel. Si él se quería ir mucho a la izquierda, no podía porque se chocaba con un barrote que era Jesús. Y si se quería ir muy hacia arriba, se chocaba con Jesús, muy hacia abajo. Él estaba encerrado en Jesús. Él estaba preso en Jesús. Un preso no puede hacer más que lo que le permite moverse en el espacio de la celda. Así estaba el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no se podía mover más de lo que el Señor Jesús le permitiera. Así debemos ser tú y yo. Pero cuando damos rienda suelta a lo que nuestra alma desea, ahí tenemos problemas. Tenemos que consagrarnos al Señor, hacer solamente la voluntad del Señor. Cuando hacemos nuestra voluntad y no la del Señor ahorita, entonces en el milenio vamos a perder nuestra alma. Pero si nos restringimos ahorita, si dejamos que el Señor gobierne todo nuestro ser, entonces ganamos nuestra alma en el futuro. Ese es el concepto, pero no vamos a ahondar en el concepto de salvación del alma ahorita, pero era necesario mencionarlo. Por eso, esos de Apocalipsis 12:11 son vencedores. Ellos van a reinar con Cristo en el milenio. ¿Por qué? Porque ellos vencieron al enemigo por medio de la sangre del Cordero, por medio de la palabra del testimonio de ellos, pero también porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Es decir, menospreciaron la vida del alma hasta la muerte. O sea, menospreciaron su alma hasta la muerte. Hay algo muy especial que quiero que consideremos en Efesios capítulo 6. Vamos por favor un momento a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, verso 11 dice: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Sabemos que en Efesios 6 se nos habla de una armadura que tenemos que vestir, es la armadura de Dios, vestidos de toda la armadura de Dios, dice. ¿Para qué sirve esa armadura? Dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ese es el enemigo, ya está, el pastor le quitó la máscara, ¿cierto? El pastor Ariel hace 15 días lo desenmascaró, mostró quién es el verdadero enemigo, y no son seres humanos, sino el diablo. Y debemos ponernos toda la armadura de Dios, vestirnos toda la armadura de Dios para poder estar firmes. Esa armadura básicamente es para estar firmes. Esa armadura no es especialmente para desplazar a Satanás de ningún lado, para hacerlo ir. Sí, es posible que usando estas armas lo echemos los demonios de un lado y de otro. Eso es posible, lo hemos experimentado. Pero básicamente estas armas no es para el desplazamiento del diablo. No se enfoca en el diablo, en la posición del diablo, sino que se enfoca en la posición nuestra, para que nosotros estemos firmes. La armadura de Dios mencionada en Efesios 6 es fundamentalmente para que nosotros estemos firmes.
No se trata tanto de la posición del diablo, sino que se trata de la posición nuestra. Si nosotros estamos firmes, el diablo está frito, como dijera un pastor boliviano. Usaba esa expresión, el diablo está frito. Si nuestra carne está sujeta al Señor, el diablo está frito. Esa es la verdad. Si nosotros nos mantenemos en la posición, firmes en la posición, el diablo ¿qué puede hacer? Si el Señor ha puesto el diablo bajo nuestros pies y si nosotros nos quedamos firmes allí, ¿qué puede hacer el pobre diablo? Nada. El problema es cuando nosotros nos movemos. Por eso esa armadura es para nosotros estar firmes. Quiero que miremos también lo que dice el verso 13 de aquí de Efesios 6. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Mire que el énfasis es resistir. ¿Para qué? Para estar firmes. Firmes en nuestra posición. Posición que la menciona el Señor aquí en su palabra, también en Efesios, en el capítulo 2, verso 6. Estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Es un lugar de autoridad. No es en cualquier lugar. Es un lugar de autoridad. El Señor ascendió y nosotros también hemos ascendido con Él. Ese es un tema que examinamos detenidamente el año pasado. En las prédicas de YouTube lo puedes mirar cuando hablamos de que el Señor Jesús traspasó los cielos. Así que vemos esta armadura es para resistir. También la primera parte del verso 14 dice: estad pues firmes. Y empieza ya señalando parte por parte la armadura. Es fundamentalmente para estar firmes. Mientras que las tres armas mencionadas en Apocalipsis 12:11, la sangre del cordero, la palabra del testimonio de ellos y menospreciar nuestras vidas hasta la muerte, esas tres armas es para darle un golpe final a Satanás. Esas armas sí lo desplazan a él, lo desplazan completamente y terminan por la derrota de Satanás. Lo vencemos por medio de la sangre del cordero, por medio de la palabra de nuestro testimonio y por medio de menospreciar nuestras vidas hasta la muerte. Miremos por favor otra escritura en Lucas capítulo 14 verso 26. Lucas 14 verso 26. Dice Lucas 14, 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Qué estricto el Señor. Dice aborrecer. Uy, voy a cogerle rabia, voy a cogerle bronca a toda mi familia. No se trata de odiar, no se trata de cogerle fastidio a las personas, sino que es un menosprecio. ¿Cómo así? ¿Menospreciar al papá y a la mamá? ¿Menospreciar a los hijos? Sí, y yo creo que por eso es que casi no se habla de esto, porque suena feo. ¿Cómo no va a sonar feo menospreciar a los padres si hay un mandamiento que dice que hay que honrarlos? Hay que honrar a padre y a madre. Pero dice Lucas capítulo 14 verso 26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Qué es lo que quiere decir el Señor aquí entonces? ¿Hay una contradicción en la palabra? No, de ninguna manera. Lo que se trata es que no podemos amar más a otra persona o a nosotros mismos más que al Señor. El amor que le tenemos al Señor tiene que ser por encima de todas las cosas. Así que por el amor al Señor, por obediencia al Señor, tenemos que ser capaces de menospreciar aún a nuestra propia familia, aún a las personas que tanto amamos, entrañablemente las amamos, pero las podemos menospreciar por causa del Señor Jesús. Aún nosotros mismos nos amamos mucho, nos queremos mucho, a veces nos queremos más de la cuenta, pero tenemos que ser capaces de menospreciarnos, de negarnos a nosotros mismos por agradar al Señor, con tal de agradar al Señor, con tal de obedecer al Señor. Quiero que miremos otra escritura, ya llegando al final de la prédica, 2 Corintios capítulo 11. 2 Corintios capítulo 11, versículo 3.
Dice 2 Corintios capítulo 11 verso 3: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. El temor del apóstol Pablo, que los hermanos en Corinto fueran engañados, así como la serpiente, como el diablo, engañó a Eva. Dice, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. Satanás nos incita a través de nuestros sentidos. Estos sentidos que son externos, ¿cierto? Los 5 sentidos son externos, llevan adentro de nosotros mucha información. Nosotros somos bombardeados continuamente por el diablo a través de nuestros sentidos y esas impresiones llegan a nuestra alma. Entonces nuestra alma literalmente se alborota. Se alborota por un capricho, se alborota por un deseo, se alborota apasionadamente por algo que de pronto no le agrada al Señor. Y cuando satisfacemos ese deseo de nuestra alma, entonces estamos perdiendo. Debemos ser capaces de negarnos a nosotros mismos por causa del Señor Jesús. El apóstol Pablo dice eso: temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos también sean extraviados de alguna manera de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Recuerdan cómo fue que esa serpiente engañó a Eva? Miremoslo. Aquí está en Génesis capítulo 3, verso 6. Génesis capítulo 3, verso 6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Desde el versículo 1 hasta este verso 6, cuando se consuma el pecado, cuando se mira, se muestra, se evidencia que caen en el pecado, caen en la trampa del diablo, pero desde el versículo 1, Satanás está instigando a la mujer, la está provocando, la quiere confundir, la quiere enredar, y la mujer, en vez de salir corriendo y buscar a Adán para que se metiera a Adán a defenderla, se pone a charlar con ella y empezó a hacer mal, hasta que cae en el pecado de la desobediencia porque come del árbol que el Señor había prohibido. Entonces, en el verso 6 vemos 3 cosas muy importantes que tienen que ver con nuestra alma. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. La palabra de Dios nos muestra esas cosas que son buenas para comer, o este concepto que presenta aquí en Génesis capítulo 3, verso 6, lo habla como los deseos de la carne, porque era bueno para comer. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Lo siguiente que dice es, y que era agradable a los ojos. Ahora se está configurando otro deseo de los ojos. Hay un deseo de la carne y ahora hay un deseo de los ojos. Y luego dice, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Eso se llama en la palabra de Dios vanagloria de la vida. En 1 de Juan capítulo 2 se habla de estas cosas: deseos de la carne, deseos de los ojos y vanagloria de la vida. También en los evangelios, en Mateo capítulo 4 y en Lucas capítulo 4, nosotros podemos ver que el Señor Jesús también fue atacado, así como Adán y Eva fueron atacados. Aquí en Edén, Eva es atacada por el diablo con los deseos de la carne, deseos de los ojos y vanagloria de la vida. Y Eva cae en la trampa, cae en el pecado. Pero en los evangelios, en Mateo 4 y en Lucas 4, vemos que el Señor Jesús también fue sometido a la misma prueba, a la misma tentación. Fue tentado con los deseos de la carne, deseos de los ojos y con la vanagloria de la vida. La diferencia es que el Señor se sostuvo firme y no cayó. El Señor estaba lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo era que controlaba su vida y no iba a él por una necesidad, por un deseo del alma, y mucho menos por una invitación del diablo a hacer algo en contra de la voluntad del Señor. No iba a desagradar al Padre haciendo algo que Satanás le estaba invitando a hacer. Hermanos, el Señor Jesús tuvo victoria. Eva tuvo derrota.
¿A quién vas a seguir? ¿A Eva? ¿A Adán y Eva? ¿O al Señor Jesús? El Señor Jesús es nuestro modelo. Así que nosotros tenemos ya asegurada la victoria. ¿Qué tenemos que hacer? Seguir al Señor Jesús. El Señor Jesús vivía en una dependencia del Espíritu Santo. Tú y yo podemos vivir en dependencia del Espíritu Santo. ¿Qué tenemos que hacer? La palabra nos muestra que hay un arma poderosa que se llama menospreciar la vida. Menospreciar la vida de nuestra alma. Querido hermano, tú sí puedes, yo sí puedo. Somos débiles y caemos, sí. Continuamente caemos. Pero no tiene que ser así. Tenemos que fortalecernos en el Señor, en el poder de su fuerza, ponernos en dependencia del Espíritu Santo y Él nos va a dar esa capacidad de poder menospreciar esos deseos que tiene nuestra alma. Menospreciamos, nos negamos a nosotros mismos. Quiero hacer eso, pero no es debido, no le agrada al Señor. Pues tengo el poder de no hacerlo. El Señor Jesús venció. Quiero decirte esto categóricamente. El Señor Jesús venció. Ahí Mateo 4 y Lucas 4 lo muestran. Él venció para mostrar que tú y yo podemos vencer. Alguien dirá, pero es que Él era Dios, Él era el Hijo de Dios. Pero mira, Satanás viene y lo primero que le dice, si realmente tú eres hijo de Dios, si tú eres hijo de Dios, di tal cosa o haz tal cosa. Esa era la tentación. Pero el Señor Jesús no cayó en esa tentación. Él, como hijo de Dios, hubiera podido hacer así y convertir esas piedras en pan o en brownie y comérselos. Él puede hacer lo que sea porque Él es Dios. Él es hijo de Dios. Él es Dios mismo. Pero Él venció, no usando su atributo divino, sino como hijo de hombre, como un verdadero hombre. Y Él venció como hombre para mostrarte a ti y a mí que nosotros como seres humanos, como hombres, también podemos vencer. Lo único que necesitamos es actuar como el Señor Jesús, actuar en dependencia del Espíritu Santo. Así que sí podemos menospreciar nuestra alma, sí podemos negarnos a nosotros mismos, sí podemos negar esos caprichitos, esos deseos, esas pasiones que no son agradables al Señor. Sí podemos. ¿Qué debemos hacer? Depender del Señor. Ir delante del Señor. Señor, estoy tentado con esto. Señor, soy débil en esta área. Ayúdame. Toma control de mí. Toma control de todo mi ser. Ayúdame a menospreciar mi alma, a menospreciar mi vida hasta la muerte, a menospreciar la vida de mi alma hasta la muerte. Hermanos, en esos tiempos que estamos viviendo, lo que ha hecho Satanás una y otra vez con los colombianos es instigarnos, provocarnos. Ha hecho la campaña de odio. Nos estamos odiando entre nosotros, entre los mismos colombianos. Incluso dentro del pueblo de Dios hay pensamientos, sentimientos y acciones encontradas. Y esto no debe ser así. Todos debemos negarnos a nosotros mismos y hacer solamente la voluntad del Señor. Eso sí es posible. Usemos esa arma. Esa arma es para vencer al enemigo. Esa arma no solamente nos va a permitir a nosotros reinar, sino que esa arma sí tiene que ver con la posición de Satanás. Esa arma es la que desplaza a Satanás. Mira, viene Satanás a instigarnos y nosotros no le hacemos caso. Aguantando hambre en nuestra alma, no le satisfacemos ningún capricho. ¿Qué puede hacer Satanás? ¿Qué puede hacer Satanás? Satanás se va a cansar de tentarte y se va a ir, se va a aburrir y se va a ir. Así como se aburrió de ponerle tentación al Señor Jesús y se tuvo que ir, porque Jesús no le puso cuidado, no cayó en la trampa de satisfacer los deseos de su alma. Así tú y yo podemos hacer. Tenemos la victoria en Cristo Jesús. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por el ejemplo precioso de tu Hijo Jesús. Gracias también por ese desafortunado ejemplo que tenemos en Génesis capítulo 3. Por eso es la condición que tenemos ahora. Pero nos ponemos en dependencia del Espíritu Santo en esta hora. Señor, toma control de todo nuestro ser. Perdona todo pecado, Señor. Toma control de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, de nuestras motivaciones.
Señor, queremos hacer tu voluntad. Queremos conocer y hacer tu voluntad. Queremos menospreciarnos. Queremos negarnos a nosotros mismos. Queremos menospreciar nuestras vidas hasta la muerte. Queremos ser vencedores. Queremos vencer al enemigo. Queremos imitar la victoria de tu Hijo Jesús. Tu palabra dice que en Cristo, que en Él, en tu Hijo Jesús, somos más que vencedores. Queremos esa experiencia. Queremos experimentar que realmente somos más que vencedores. Ayúdanos en el día a día, Señor, para experimentar esa realidad. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Y te damos muchas gracias, Señor. Amén. Que el Señor continúe bendiciéndoles, hermanos.